Leila Vitar, nos sentamos en un avión de aerolíneas y viajamos ¿para dónde? Vamos a ir para Rusia, Bien. porque el día de ayer hubo una conversación, fue histórica la conversación porque fue la más larga de la historia entre un presidente estadounidense y otro ruso. El teléfono rojo. El teléfono rojo, hablaron, se esperaba muchísimo esta conversación porque claro, está la propuesta estadounidense de un alto al fuego por 30 días Sí. y están las consideraciones de Rusia que lo que dice es lógico, ¿no? No vamos a dar 30 días de rearme al ejército ucraniano sin tener garantías de que esos 30 días en realidad van a ser para después, apostar una resolución definitiva del conflicto, teniendo en cuenta todas las condiciones que viene exigiendo Rusia desde 2022. ¿Qué pasó después de esa charla? Se hablaron muchos temas y en principio se había acordado un alto al fuego en infraestructura energética. Pues uno puede decir un inicio, arrancamos bien, ¿no? El inicio de un proceso de paz que arranca por lo menos con una Rusia que dice si aceptamos un cese al fuego inicialmente en infraestructura y en infraestructura energética. O sea, dejar de petardear los gasoductos, esas Claro, cosas. algo que le conviene a Ucrania, sobre todo, porque Rusia venía arrasando con la infraestructura energética ucraniana. ¿Qué pasó a las horas? Bueno, primero un intento de invasión de Ucrania a la región rusa de Belgorod, por un lado. Belgorod. La región fronteriza. Y después un ataque ucraniano a una planta, un ataque fuerte además, allí en Krasnodar, que implica directamente el intento de boicotear Zelensky esta conversación. Esto fue a las horas de, por un lado, el intento de invasión que los rusos lograron impedir, y después en la madrugada de este miércoles directamente, un ataque concreto contra una instalación de la infraestructura energética de Rusia que está en la región de Krasnodar, que la pregunta del día de hoy va a ser, a lo largo de estas horas y de este día, ¿cuál va a ser la respuesta de Rusia? ¿Cuál va a ser la postura de Trump, ¿no? Que logra negociar con Putin después de supuestamente tener el visto bueno de Zelensky para avanzar en un cese al fuego de 30 días. Acá estoy viendo Russia Today que publica dos noticias. Una, que el ejército ruso completó la derrota de Kursk, de los ucranianos en Kursk. Sí. Y otra, que Putin no cancela su orden de no atacar objetivos energéticos en Ucrania. Claro. O sea, seguiría el acuerdo con Estados Unidos. Seguiría por el momento, a pesar de esta provocación, Sí. y después de lograr ese cese al fuego en infraestructura y energía, y a pesar de las provocaciones, Rusia se mantiene. Ahora, evidentemente, va a haber algún tipo de conversación nuevamente con la parte estadounidense para que expliquen, y entonces, porque también la contrapartida rusa era, aceptamos esto, pero al mismo tiempo tiene que haber un compromiso para dejar de administrar armamento a Kiev. La semana pasada, cuando se empezó de nuevo a hablar cuando se arrancó a hablar de la paz, no sé si fue hace una semana o 15 días, que Zelensky como que se encuadra y que hubo un ataque ucraniano también, creo que en Kursk, que fue de los mayores que hubo en toda la guerra, con drones. Con drones, Es decir, cada vez que se asesinando civiles. acerca la discusión de la tregua, en realidad no es la paz, Uh-huh. Ucrania redobla la apuesta. Sí. Por eso al estilo israelí, digamos. Al estilo israelí, tal cual. Obviamente que es otra cosa, ¿no? Que ya hablaremos, porque también ahí se terminó el cese al fuego. Pero pensemos que veníamos de una discusión tremenda en el despacho Oval entre Zelensky y Donald Trump. A los días, aparentemente, baja el copete un poco Zelensky y acepta una tregua de 30 días. Lo que se ve claramente con el pasar de los días es que es una estrategia del régimen de Kiev decir, sí, estamos de acuerdo con un cese al fuego, pero después están las acciones que demuestran todo lo contrario. Y después la pregunta también que queda flotando en el aire es, ¿quién lo está bancando? Evidentemente, no hay mucho cálculo que hacer. Europa, Reino Unido sobre todo, Reino Unido está atrás de todo esto, que viene asesorando a Zelensky hace rato.
Boris Johnson estuvo en Kiev en reiteradas oportunidades. Starmer continúa con la propuesta de las tropas y demás, de paz, de la OTAN en territorio ucraniano. Lo nombraste anteayer, las multinacionales que están atrás de la guerra. Exactamente, pero el tema es, bueno, ¿qué va a hacer Donald Trump? Porque Trump, que se quiere posicionar como un líder que le va a poner fin a la guerra, que después de la conversación con Putin dijo todo bien, la verdad que una buena conversación, y digamos, quiso dar un mensaje de que él tiene la voluntad de acordar con Rusia. Bueno, ¿qué va a pasar con...? Es como un nenito que se porta mal, Zelensky, ¿no? Para Donald Trump. Bueno, ¿lo van a poner en caja? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sabemos. Los próximos días van a ser clave. Lo que se entiende hoy por hoy es que hay una total decisión de Zelensky, apoyado por sus aliados ingleses y sobre todo franceses, de continuar en la guerra. Ahora, el tema es que están en una posición de desventaja y Rusia está relegando, estando en una posición ventajosa, con tal de negociar con Putin, con Donald Trump, un cese de hostilidades, bueno, una postura que vamos a ver si la cambian o no en los próximos días. Bien. Ahora vamos a ir porque previo a la conversación entre Trump y Putin, hubo un discurso que dio Putin en un encuentro con empresarios. Y ahí habló, por un lado, de las sanciones contra Rusia, porque vieron que Trump tiene como el palo y la zanahoria constantemente. Esto de... Por un lado negociamos algo, le corto la inteligencia a Kiev, le corto el suministro de armas y después la retomo y, digamos, amenazo con sanciones contra Rusia. Bueno, lo cierto es que contestó Putin respecto a las sanciones, es el país más sancionado del mundo, y después también habló sobre el G7. Hubo unas declaraciones que buscaban un poco... chicanear al grupo de los 7 que se autodenomina los grandes. Escuchemos entonces las palabras de Vladimir Putin. Las sanciones no son medidas temporales o puntuales. Son un mecanismo de presión estratégica sistemática sobre nuestro país. Y no importa cómo se desarrolle la situación, no importa cuál sea el sistema de relaciones internacionales, nuestros competidores siempre se esforzarán por contener a nuestro país, por debilitar sus capacidades económicas y tecnológicas. Es más, si antes las llamadas élites occidentales trataban de dar a esta obstrucción algún aspecto de decencia, ahora parece que no tienen nada para avergonzarse y no van a hacerlo. No solo amenazan regularmente a Rusia con la imposición de nuevas sanciones, sino que están sellando estos paquetes uno tras otro. Parece que los propios promotores perdieron la noción de cuántas restricciones impusieron y contra quién. El Ministerio de Finanzas contabilizó cuántas. Puedo decírselo ahora con toda seguridad. Unas 28.595 sanciones contra personas físicas y jurídicas. Esto es más que el número total de sanciones contra todos los países contra los que se impusieron estas medidas, varias veces más. En 2024, el crecimiento del PIB de la eurozona fue del 0,9% y el de los 7 grandes. ¿Por qué grandes? No lo entiendo. ¿Qué hay de grande ahí? Mires donde mires, no se ve en el mapa. Así que estos 7 tienen un 1,9% de crecimiento. Y los BRICS, un 4,9%. En Rusia, un 4,1% durante 2 años consecutivos, el año pasado y el anterior. Por cierto, ahora se han aplaudido a ustedes mismos. Este es un resultado. Gracias. Permítanme darles un aplauso. Ahí lo escuchaban entonces a Putin. Un general decía en Argentina, la única verdad es la realidad. Claro, y ahí comparaba, ¿no? Claro. Que a pesar de las 28.000 sanciones, que son más sanciones que todos los países del mundo juntos que están sancionados, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, juntas a todos y no llegan a las 28.000 sanciones que tiene Rusia, y que a pesar de eso tiene una economía que viene creciendo, y de hecho ahí estaba la comparación, ¿no?, que hacía Putin, cómo creció el PBI de la economía rusa y el PBI de los BRICS contra la Unión Europea y el G7. Claro, recordar, G7 es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, bueno, y ahí está también la Unión Europea. Ujú. Sería Occidente más Japón. Exactamente. Y también chicanea un poco con esto de los grandes, ¿no? Y claro, es el presidente del grande? país más grande del mundo. Apláudase ustedes. Y claro, eso le decía a los, Toda la del líder. al grupo empresarial que se reunió allí en ese foro. Esto fue previo a la comunicación con Donald Trump, y también un poco el mensaje fue: seguir poniendo sanciones si querés, la verdad es que no nos hace mella. Hablando del G7, porque ahí apuntó contra este grupo de los 7, recordemos que hubo una reunión la semana pasada en Canadá, Sí.
De hecho, ya Mark Carney, que es el nuevo ministro canadiense, invitó a Zelensky a la reunión de líderes del G7 que se va a dar en junio, si no me equivoco, allí en Canadá. Y bueno, en ese comunicado que fue bastante complicado consensuar. Qué Porque fuerte igualmente, ¿no? Que el G7, Canadá, le diga, vení. Sí, pero la verdad que ya es estoy... el nuevo orden mundial, ¿no? Antes no pasaba. Sí. Y de hecho, Putin está bajando el precio. le baja el precio, sí, y no solamente Putin, ahora vamos a escuchar a otros líderes del mundo que se posicionan, porque ese comunicado que sacaron, te decía, tuvo muchos inconvenientes para salir porque la administración Trump decía, primero, bajar el tono con Rusia, Ujú. nada de invasión y todas esas cosas que querían poner en el comunicado, y endurecer el tono con China, ¿no? Entonces ahí en el G7 obviamente querían apuntar contra Rusia, contra Corea del Norte, Irán, contra todos, ¿no? Contra los países malos del mundo. Bueno, pero Estados Unidos quiso un poco direccionar cómo iba a ser el tono de ese comunicado y hubo varias idas y vueltas. Finalmente se termina publicando un comunicado que, en cuanto al conflicto ucraniano, fue un poquito más lavado, no tan belicista como los europeos en general querían, y contra China también fueron bastante duros, en el sentido de que decían, bueno, China está por un lado financiando a Rusia, enviando armamento, cosa que no es cierto, o sea, no hay evidencia, no, por lo menos no la muestran. En el G7 sí dicen que China está vendiendo armas, China dice que no, tal vez le vende componentes, pero eso es decisión de cada país, ¿no? Vender o comprar es decisión de un Estado soberano. Después también hablaron sobre lo barato que son los productos chinos y que eso genera problemas en el mercado global. Bueno, fueron fuerte contra China. Vamos a escuchar ahora lo que decía Mao Ning, que es la portavoz de la Cancillería de China, que contesta y, bueno, muestra un poco cuál es la postura de China frente a ese comunicado del G7. A ver lo que decía. La declaración conjunta de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 y su declaración constituyen una tergiversación deliberada de los hechos y la verdad, que busca vilipendiar a China e interferir en sus asuntos internos. Deploramos y rechazamos rotundamente esta afirmación y hemos presentado serias protestas ante los países pertinentes. Permítanme enfatizar que la cuestión de Taiwán es fundamental para los intereses fundamentales de China y no admite ninguna interferencia externa. La situación en el mar de China Meridional es, en general, estable. La libertad de navegación y sobrevuelo en dicho mar nunca ha sido un problema. El G7 debe dejar de sembrar discordia y provocar disputas. China siempre ha promovido las conversaciones de paz sobre la cuestión de Ucrania, nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes en conflicto y ha ejercido un estricto control de las exportaciones de artículos de doble uso. Rechazamos rotundamente la búsqueda de culpables por parte del G7. Y por último, la respuesta de Corea del Norte. Corea del Norte, que va un poquito más fuerte, ¿no? Dijeron desde la Cancillería en un comunicado que Corea del Norte expresa su seria preocupación por el hecho de que los Estados miembros del G7 y los principales criminales que destruyen la paz y la seguridad mundial y el sistema internacional de no proliferación nuclear cuestionan la posesión de la justa disuasión bélica de un Estado soberano, al igual que la parte culpable presenta primero la demanda, ¿no? Porque contra Corea del Norte siempre el tema es, bueno, las armas nucleares que tiene Kim Jong-un. Y después continúa el comunicado que el grupo formado por Estados Unidos y sus aliados vasallos es la causa fundamental de la aparición de la crisis nuclear mundial y de su agravamiento. El G7 debería iniciar el abandono completo e irreversible de las armas nucleares. Y termina, el G7 se convirtió en un grupo criminal nuclear que amenaza gravemente la paz y la seguridad mundial. Debería abandonar por completo su anacrónica ambición de hegemonía nuclear, dicen desde Corea del Norte. Y en esta sección que se llama, bastardeamos un poco a Europa, también cayó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguno estaba proponiendo en Francia que los estadounidenses devuelvan la Estatua de la Libertad. Claro, no están muy contentos con Donald Trump, y hubo una respuesta por parte de la vocera de la administración Trump, que es Caroline Leavitt. ¿Quieren escuchar lo que dijo? Primero van a escuchar la pregunta del periodista y después la respuesta. A ver qué decía.
Hay un miembro del Parlamento Europeo de Francia que no cree que Estados Unidos represente ya los valores de la Estatua de la Libertad. Quieren que les devuelvan la Estatua de la Libertad. Entonces, ¿va a devolver el presidente Trump la Estatua de la Libertad a Francia? Por supuesto que no. Y mi consejo para ese político francés anónimo de bajo nivel sería recordarle que es solo gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento. Así que deberían estar muy agradecidos a nuestro gran país. Bueno, ¿Quién es la rubia? la vocera de Trump, Caroline Leavitt. Mira. Y ahí... Parece es una Barbie. Sí. Estilo. Y bueno, si comparás con la Y anterior, aparte, la verdad que... muy gentil diciendo, tendrían que estar agradecidos a nosotros. Bueno, Europa te cabe. En realidad Europa le tiene que agradecer a la Unión Soviética, ¿no? Claro, Pero bueno, también sí, hizo sí. su parte, Estados Pero Unidos, hay que estás- decirlo. estás pidiendo Ellos no mucho. hicieron absolutamente nada, los franceses prácticamente entraron caminando, los nazis, ¿no? A Francia, recordemos un poquito la historia. Pero bueno, la respuesta fue esa, estarían hablando alemán si no fuera por nosotros. Sí, acá hay algunos mensajes en el canal de YouTube. Bren dice, buen día, compas. Por acá esperando las novedades del alto al fuego en Ucrania, acordado por Putin y Trump, que harán desde la Unión Europea. Bueno, ya lo explicaste, pero quiero recomendar particularmente, ya lo he hecho en el panorama sindical, la nota de Gaby Fernández del 2 de marzo. Fuentes seguras, toda una guerra política destinada a extender la guerra. En esa nota Gabriel hace el listado de todas las multinacionales, vos lo repasabas estos días, las multinacionales que están atrás del negocio de la guerra, como por ejemplo Associated British Foods, AstraZeneca, bueno, BAE Systems, busquen ahí, Berkeley, son diferentes grupos económicos de la City londinense que son los que están, haciendo el negocio real por el cual después los políticos británicos recomendaron hace 2 años que se extienda la guerra, que fue este peluca británico, siempre me olvido el nombre, Boris Johnson. Boris Johnson, el peluca británico, y que ahora está este muchacho que se llama Keir Starmer. Starmer. Bueno, no importa, es como diría Caputo, no importa quién gobierne. No, Bueno, para nada. en Inglaterra pueden ser laboristas, pueden Los ser ingleses son siempre piratas y lo son seguirán piratas, siendo por y el aparte hay resto. un imperio, hay una política imperial Ujú. como la tienen en otros países. En el caso nuestro tenemos la tragedia de tener demasiada dirigencia colonial. 10 de la mañana, hasta aquí internacionales. En la segunda hora tenemos invitado en el estudio David Acuña. Vamos a conectarnos con Bahía Blanca y tendremos también a Mario Roberto Sadras, porque ahí nos preguntan si vamos a estar en la calle. Pues claro, decimos.